Hola, buenas tardes. Hola, Sonia. Vamos a esperar a que Maika abra su cámara. Ya la tenemos por aquí. Bueno, esperemos que os sea de ayuda este directo. Va a ser interesante. Imagino que sacaremos mucha información. Y así damos tiempo a que vaya entrando la gente. Bueno, vamos a ver si Maika pone la cámara. ¿Estás dentro? Está. ¿Me oyes, Maika? Buenas tardes a los que vais entrando. ¿Me escuchas? Escuchad, te escuchamos, Maika. No te vemos. Eh, a ver, ¿no te hay ahora alguna diferencia? La acabo de desactivar la cámara. Ahora, en teoría, está desactivada. A ver si es que la tengo al revés la cámara. Vale, tiene la cámara al revés. Se nota que no estoy acostumbrada a hacer el live en el Instagram ahora. Ahora. Estoy viendo que no me puedo conectar desde el portátil. Es una Vale. pena porque así voy a ver los mensajes en pequeño. Así que lo que voy a hacer es, espérate, voy a ver Instagram desde mi portátil, así puedo ver mejor las preguntas. A ver, Vale, voy si a no, no ver. te preocupes que yo te la iré preguntando, no te preocupes. Lo que tendré que hacer es pinchar en la imagen donde se anunció el post, ¿verdad? Sí. Vale, aquí estoy. Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, así vamos dando tiempo a que se vaya uniendo. Quedan un par de minutos para las 7. Bueno, No sé si aprovecho. voy a hacer una pregunta. Lo voy a enganchar sin puerta. No, así la tienes transversal, ¿eh? Así no se te ve de lado. Así. A ver. Hola Miriam, ¿qué tal? Bueno, voy a aprovechar mientras, aunque bueno, las presentaciones creo que sobran porque todos o casi todos los que estáis aquí y los que os vais uniendo conocéis a Maika, pero bueno, aprovecho estos minutitos y presento un poco. Sabéis que, bajo mi punto de vista, ya sabéis más o menos mi opinión sobre Maika y su equipo. Para mí son una, un equipo súper preparado, para mí uno de los mejores que existe a nivel nacional en cuanto al tema de la microbiota y al tratamiento de la misma. Y a mí me han ayudado mucho, me siguen ayudando mucho. Y creo que Maika es una exponente fantástica que no solamente nos da ayuda, sino que cada día sigue reinventándose y formándose para poder estar a la última, para poder aplicarlo a todos los pacientes que le llegamos. Que algunos somos más complicados que otros, como ya sabéis, pero ella siempre está ahí para poder echarnos un cable y la verdad es que cada día se supera. Dicho lo cual, si Maika está preparada, pues comenzamos. Venga, dispara. Muchísimas gracias por la presentación. Espectacular, vamos. De nada. Como ya había puesto de antemano, había dicho que la gente fuera un poco soltando sus preguntas y me han llegado a través de Instagram y a través de mi grupo de Telegram. Así que si quieres vamos a ir atacando las preguntas que tenemos y la gente, pues si tiene alguna duda al respecto o va teniendo preguntas, que la vaya haciendo sobre el propio directo.
La primera que nos llegaba decía que no tienes consejos sobre la gastritis. Vale, pues como en casi todo, lo primero que hay que hacer es identificar la causa, porque, por ejemplo, podría estar causada por una infección por Helicobacter pylori, que es la principal causa, o podría tratarse de una gastritis autoinmune, y en los dos casos se acompaña normalmente de una anemia ferropénica, es decir, anemia por falta de hierro. Y esto haría que este paciente se tuviera que suplementar a largo plazo con hierro, y este en muchos casos puede agravar la gastritis, ya que puede tener un efecto corrosivo directo, pero es que además los suplementos de hierro suele acompañarse de ácido ascórbico para que se absorba mejor. Y esto va a hacer que aumente bastante más la molestia gástrica. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es sustituir este suplemento de hierro por otro que no irrite tanto el estómago, como por ejemplo el hierro liposomal, que tiene una mayor biodisponibilidad y lo importante es que causa menos efectos secundarios gastrointestinales. Y otra Tiene menos cosa, efecto. ¿cómo? Tiene menos efecto gastrointestinal. Sí, sí, exactamente. A ver, estoy empezando a comentar estas cosas en lugar directamente de disparar con las típicas recomendaciones de la gastritis, que podéis buscarlas por internet, ya hay 10.000. Estoy haciendo este inciso porque al final estos son los problemas que me encuentro en la consulta. Las muchas vienen por Helicobacter pylori, una autoinmune, tiene deficiencia de hierro y al final está agravando mucho más el problema. Estas son cosas que Ya. normalmente no se tienen en cuenta. Por eso he querido empezar con estos consejos. Y Sí. otra vez insistir en la importancia de conocer la causa de la gastritis, porque antes hablaba del Helicobacter pylori. Si en el caso de que se trate de una gastritis autoinmune, esta ya hay que tener en cuenta que no solo va a producir déficit de hierro, también suele acompañarse de un déficit de vitamina B12, por lo que también habría que suplementarlo y lo peor que en los casos más graves ni siquiera va a valer suplementándola de manera oral. Vamos a tener que administrarla Ajá. con una inyección. Ya. Y luego una causa que es bastante frecuente, pero casi es muy difícil de diagnosticar porque no son las típicas sintomatologías de alergia. A veces simplemente es por alergia a los alimentos. Y como se manifiesta es con una gastritis. Incluso no todo el mundo sabe que la celiaquía también puede producir gastropatías, no solo va a afectar a nivel de intestino delgado. Por eso también habría que descartar estas dos entidades. Y voy a poner ya lo que son las recomendaciones, lo que es la pregunta, No, que por hago un supuesto, inciso ahí que me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante poner todos esos puntos de vista sobre la mesa porque digamos que aquí la lectura que sacamos que es la importancia de saber o determinar cuál es el origen. claro, porque si no es que estamos poniendo un parche, pero lo que está haciendo el agujero, literalmente, en el caso que se produzca úlcera gástrica, sigue ahí. Y entonces, eso como en todo, vamos a identificar la causa, porque también luego tiene otras complicaciones, como he comentado, el déficit también de vitamina B12 o de hierro. Ah, claro. Y luego, otra causa, por supuesto, puede ser el exceso de consumo. Causa o agravante es el alcohol. Se sabe, pero es la recomendación más difícil de seguir De y seguir. me tengo que poner bastante seria al respecto porque incluso puede producir una gastropatía erosiva aguda. Entonces, algo bastante serio y como poco minimizarlo al mínimo el alcohol y siempre acompañado de comida, pero intentarlo siempre que se pueda. Y luego Claro. ya tenemos las típicas recomendaciones de hacer comidas poco copiosas y muy frecuentes. Hay que masticar muy, muy bien la comida para que luego requiera estar en el estómago el mínimo tiempo posible. Evitar los alimentos grasos, los fritos, porque además los fritos en sí son sobre todo si están rebozados, son más irritantes para el estómago. Los alimentos estimulantes como el café, el té, el cacao, el mate, la bebida gaseosa, hay que evitar también siempre bebidas que tenga gas. Y luego, bueno, los que tienen gastritis ya sabéis que no podéis tomar frutas cítricas y si las tomáis, que nunca sea solas, que sea siempre acompañada de comida. Por ejemplo, el zumo de naranja, pues a lo mejor podéis echárselo a un pollo y hacer una especie de salsa de naranja. De esa manera sí que hay más posibilidades de que se tolere, pero si la gastritis es grave hay que evitar generar los alimentos ácidos.
También los alimentos que producen mucha flatulencia, como el brócoli, coliflor, luego lo que sea muy fibroso, los cereales integrales, todo eso va a las semillas, todo esto va a rascar sobre la mucosa y va a aumentar el daño. Luego las técnicas culinarias, aparte de evitar las fritos, el problema de hacer las cosas a la plancha es que muchas veces se quema la superficie Sí. y Ujú. eso también provoca un daño adicional sobre la mucosa. Entonces, los alimentos, la barbacoa, todo eso al final también acaba afectando la mucosa. Luego, una cosa que es fundamental es la temperatura del alimento, de la comida, de la bebida. No debe estar ni frío ni caliente. Intentar siempre que sea temperatura ambiente. Hemos hablado de evitar los alimentos grasos, también los que sean muy, muy azucarados y, por supuesto, los encurtidos, que se hacen con vinagre. Volvemos a lo mismo, hay que evitar todo lo que sea ácido, también lo que sea picante, los condimentos picantes y las saladas, incluso, todas estas fibras va a ir rascando. La legumbre entera igual, habría que triturarla y luego pasarlas por el pasapuré. Y con los frutos secos lo mismo, se tritura y se le echa azúcar o cacao y te hace una crema para untar en el pan, en lugar Ujú. de tomarlo solo. Bueno, Y muy interesante. Interesantes las recomendaciones. Espero que la gente tome buena nota. La verdad es que es muy interesante. Eh, vale, tenemos otra pregunta que nos decía que tenía intolerancia a la fructosa con déficit de DAO y la microbiota un poco alterada. Y preguntaba por qué no engorda. A ver, si tiene DAO o tiene fructosa, al final esto le lleva a hacer dietas muy restrictivas. Entonces, entre que a lo mejor si estás tomando principalmente pues pescado, carne blanca, además por la histamina, al final la proteína es el macronutriente que te aporta más saciedad. Entonces vas a tener menos hambre. Y luego una dieta monótona, pues casi que se te va el hambre porque desde luego no va a comer por gula. Pues comer lo mínimo para saciarte, porque a veces no siempre. A ver, estamos hablando en el caso de que no esté bien diseñada la dieta. Tú puedes tener una dieta con restricciones y buscar sustitutivos, pero si la dieta no está bien planteada, si pierdes peso, el déficit de edad de por sí no va a hacer que pierdas peso. Incluso la mala absorción, no ya intolerancia, la absorción de fructosa, pues bueno, son calorías que no está absorbiendo. Pero eso es mínimo. Realmente es llevar una dieta con restricciones. Ya, ya. Ah, pues mira, interesante también. Eh, vale, tenemos otra pregunta que dice que por qué razón tenemos déficit de DAO y si es puntual o puede ser para toda la vida. Vale, pues volvemos, depende de la causa. Si es primario, es que sea una causa genética, eso ya se manifiesta desde pequeño, porque lo tienes desde que naces hasta que te mueres. Pues entonces eso, al final, lo que sí que tienes que evaluar hasta qué cantidad de histamina o vitamina biógena puedes tolerar y no quiere decir que lo evites por completo. Si solo toleras, por ejemplo, yo tengo un vaso para llenar la histamina hasta aquí y tú genéticamente solo puedes llenarlo hasta aquí, pues tomar, tú al final tienes que conocerte, saber lo que puedes tomar, porque eso ya, por desgracia, es de por vida. Luego está el déficit de edad secundario a alguna patología, por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn, cuando está en fase activa, de esto se sabe, se utiliza incluso la histamina como marcador, el déficit inflamatorio, porque baja tanto la actividad que incluso se considera un marcador de la fase en la que está el Crohn. Pues entonces habrá momentos en los que se tolera más histamina o menos histamina. Y luego, en general, cualquier patología que dañe la mucosa del intestino, mientras que esté esa enfermedad, va a estar disminuida la actividad DAO. En el momento que te cures, puedes recuperarlo. Y luego hay que tener en cuenta, hay mucha gente que tiene déficit DAO, a lo mejor porque está tomando un antidepresivo como el tristizol, que es muy común. Y Sí. bien, la mitriptilina, que es lo que contiene, bloquea la enzima DAO. Y entonces lo que habría que hacer es buscar una alternativa que le hay así bueno, al antidepresivo, pero también la bloquea el diazepam, que es súper frecuente
y la mayoría de la gente no lo sabe. A lo No mejor lo sabe. realmente no tiene déficit de agua, es simplemente que la tiene bloqueada. Y hay fármacos que no solo la bloquean, sino que además estimulan la liberación endógena de histamina, como es el metapistol, la aspirina, el naproxeno, un antiinflamatorio que se utiliza mucho. Sí. Pues entonces ya hay fármacos que tienen los dos, que bloquean y liberan histamina. Pues nada, para eso hay listados y quien tenga deficiencia en agua debe tener muy en cuenta los fármacos que está tomando. Claro, hay que tenerlo en cuenta también porque influyen directamente. Pues otra pregunta que nos decía, ¿las intolerancias son puntuales o son para toda la vida? Esta es muy recurrente y que seguro que a mucha gente se lo ha preguntado. Pues volvemos a lo mismo. Si es genético, pues acompaña para toda la vida. Y si es secundario a algo, pues durará mientras que dure ese algo. Eh, A ver, hay cosas, mira, una manera de saber si es genética, ¿no? Normalmente, cuando es genética la intolerancia, ya se manifiesta, por ejemplo, la fructosa, pues desde las primeras papillas de fruta. Si tú siempre has tolerado un alimento y ahora de pronto no lo toleras, pues seguramente es que tienes ahí alguna enfermedad subyacente que está haciendo que no toleres ese alimento, porque si no, entonces eso es lo que va a ser reversible. Hay Ya, ya. excepciones como la intolerancia a la lactosa, que puede ser genética, pero genéticamente de pequeño sí que produce mucha enzima lactasa y con la edad vas produciendo menos. Menos. Pero a excepción de eso, la mayoría de intolerancias, si no se te han manifestado antes, es que hay algo detrás que lo está causando. Y por Sí, eso tanto, es una buena señal, claro, es una buena señal, sin duda. Lo que va a determinar que sea genético o no es eso. Vale, dice, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se podrían mejorar las fases hepáticas, sobre todo la sulfatación y la metilación? vale, pues esto tiene tela, pero voy a empezar por la sulfatación porque hay mucha gente que le falla. De hecho, voy a decir luego cómo podemos evaluar si se tiene una cosa o la otra. Pues a Ujú. ver, ¿por qué quiero empezar con la sulfatación? Como muchos sabéis, también me dedico a problemas de neuroinflamación, de neurotransmisores, y cuando falla la sulfatación puede haber un problema con los neurotransmisores, porque, por ejemplo, es necesario para la metabolización de la adrenalina y de la dopamina. Eh, Primero, para que tengáis interés en esta pregunta, porque habrá quien diga, uy, yo no tengo esos problemas con la sulfatación, esto no va conmigo. ¿Para qué está vuestro interés? Si alguno de vosotros ve que toma paracetamol y no le sienta bien, o es toma paracetamol y le sube las transaminasas, entonces que seguramente está teniendo un problema con la sulfatación. Y por cierto, si Ajá. alguien ya conoce que tiene este problema, por supuesto que tiene que evitar los fármacos que sean metabolizados a través del hígado. También la aspirina, ¿vale? Porque también la aspirina inhibe la sulfatación. Luego, otra cosa importante, si tenéis la sulfatación, tenéis que evitar la tartracina, que es el colorante alimentario que se le añade, bueno, a la paella. En general, cuando te le dan un colorante amarillo, se añade a casi todo. Si voy a tomar fuera la paella, pues ahí te aseguro que no quiero que utilicen azafrán. Entonces, si tienes problemas con la sulfatación, evitarlo. Luego, cosas que tienes que tener en cuenta. Para hacer la sulfatación, primero va por fases. Se coge el azufre que puede provenir de los alimentos que tiene metionina, cisteína. Entonces, va por un proceso que se llama sulfosidación, en el que pasa a sulfito, y luego por una enzima sulfito oxidasa que pasa a sulfato. ¿Por qué cuento todo esto? Porque podemos ayudar trabajando con las diferentes enzimas que son necesarias para este proceso, o si necesitamos sulfato y tenemos un problema con este intercambio de sulfito a sulfato, nos tomamos unos baños con las sales de Epsom, que se absorbe muy bien ya el sulfato en la forma que la necesitamos. Por Ujú. ejemplo, la sulfatación necesaria para formar la mucina que forma la barrera intestinal. Lo comento porque ahí ya más de uno también va a tomar interés de para qué es la Para qué. sulfatación. Exactamente. Luego, suplementos, quería muy... Ah, bueno, luego, ¿cómo podemos ayudar a nivel enzimático?
por ejemplo, que se haya tratado con nosotros de un sulfuro, sabéis que solemos dar molibdeno. Precisamente es para ayudar a eliminar este sulfuro de hidrógeno porque es necesario para sulfitosidasa, es decir, para que el sulfito pase a sulfato. También hay otros cofactores necesarios como la B12, la B2, el manganeso, el boro, el estroncio, pero aquí el molibdeno es un nutriente clave. ¿Qué es lo que haría para no estar siempre con suplementos? Pues, por ejemplo, tomas trigo sarraceno, que se tolera muy bien y es uno de los alimentos que de manera natural lo contiene en más cantidad. Tengo que hacer una advertencia, ¿vale? Como en Aristea nos vienen muchos pacientes con problemas de oxalatos, aquí tienen que tener mucho cuidado cuando se tomen suplementos como el NAC o cualquier suplemento para suplementarse en azufre o si toman baños con sales de Epsom, tienen que hacerlo muy lentamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el NAC es un quelante y va a hacer una movilización de los salatos y esto le puede producir muchísimo dolor. Por ejemplo, hay personas con cistitis intersticial que llevan muy mal los salatos y es precisamente por esto. Pues si ve que a tomar alimentos con azufre o esto sale de eso, se pone mal, puede que esta sea la razón. Sin embargo, lo necesitan. Precisamente la gente que tiene muchos problemas de oxalatos, al final, por eso que necesitan más de la sulfatación, acaban teniendo déficit. Lo necesitan, pero tenemos que ajustarle muy, muy bien las dosis. Y bueno, ya que estamos hablando de los oxalatos, hay gente que tiene hiperoxaluria, es decir, que orina muchos oxalatos, por tanto se le está agotando su depósito de sulfato y verá que no solo va a reaccionar a alimentos que tengan muchos oxalatos, como la espinaca, sino también alimentos que tienen fenoles. ¿Por qué? Porque es que la sulfatación es necesaria para la desintoxicación de los fenoles, como por ejemplo el bifenol A, que seguramente suena mucho, ahora no he prohibido los biberones, hay muchos plásticos en botella. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, vamos a tratar con herbáceas, muchas veces tratamos con el clavo, la canela, son fenoles. Aquí tenemos que tener cuidado con estos pacientes porque tienen impedido este metabolismo de la sulfatación. También habría que tener en cuenta con el laurel, con la nuez moscada, en general con los compuestos fenólicos. Y bueno, en general también, si un hígado está sobrecargado porque haya un SIBO o que haya un SIFO, en general que haya un exceso de microorganismos que estén produciendo toxinas que al final acaban en el hígado, esto al final también va a impedir la sulfatación, está sobrecargado el hígado, entonces van a tener más problemas de sulfatación que tenga una candidiasis, por ejemplo. Ya, ya. Aparte que la cándida disminuye la disponibilidad de la enzima de la sulfatación. Es un tema complejo, por lo que veo. Claro, y luego respecto a la dieta, pues por ejemplo, el resveratrol es un sustrato para la sulfatación. Entonces, ¿qué es lo que tomarías? Uva negra, ¿vale? En lugar de estar hablando de tantos suplementos. Y estos pacientes sí que necesitan más alimentos ricos, precisamente justo lo que no puedes tomar los que tengan sibolivo de sulfura. Necesitan más alimentos ricos en aminoácidos azufrados. Ahí hago yo un pequeño inciso en el tema de la alimentación, ahora que has dicho el tema de las uvas, porque es que muchas veces la gente precisamente anda un poco perdida dentro de ese ámbito, y tú lo sabes bien, en cuanto a que se forma un compendio de sintomatología y de diagnósticos que a veces no saben qué comer. O sea, las preguntas más recurrentes es ¿y qué como ahora? Porque si no puedo comer esto, no puedo comer aquello, tal, no sé qué. Por eso es tan importante ponerse en manos de profesionales que realmente te puedan hilar tan fino, que te sepan decir qué sí y qué no en función de lo que tengas. Exactamente. Y sobre todo porque es que si no tiene alguien que te guía, tú por tu cuenta, pues dices, esto tiene esto, me lo quito. Pero no se te ocurre una alternativa. Y Exacto. nosotros cuando quitamos algo ya estamos pensando por qué lo vamos a sustituir. Primero, porque tiene que ser un equivalente nutricional, porque si no puede haber
deficiencias específicas. Y luego psicológicamente es que es durísimo. Sí, sí, lo es, lo es. Y Todo lo que vale, hemos y luego el pasado lo otro, sabemos. sí, tú lo sabes muy bien y me da una alegría cada vez que te veo uno de tus platos en los que fue ayer, fue ayer antes de ayer, cuando te vi que ya estabas tomando cebolla, vamos, te hice la ola, me puse contentísima. Y yo también, lo sé, lo sé. Vale, y Bueno, luego también me preguntaba por la glucodenación, ¿no? La metilación, ¿no? sí, la La mitigación. metilación. Mira, aquí una manera de saberlo, lo mismo que he puesto el ejemplo de paracetamol, para sospechar, pedir la analítica la homocesteína. ¿Por qué? Porque es necesaria el proceso de la metilación para cambiarla a la cisteína, a la metionina, estos aminoácidos cifrados que sí que son buenos. Entonces, si está aumentada, quiere decir que está fallando la metilación. A Ajá. no ser de que tenga un déficit claro de las vitaminas que realiza la metilación, que son la B6, la B9, B12. Entonces, pues bueno, si tienes eso, anemia perniciosa, está claro que te va a fallar la cisteína. Pero si tú tienes cantidades normales y aún así la tienes elevada, posiblemente es que la tenga alterada. Y a ver, ¿cómo podríamos apoyar la metilación? Con estas vitaminas, pero no de cualquier manera. Ya tienes que tomarlas de la forma metilada. Es decir, en lugar de ácido fólico, sería metilfolato o ácido folínico. La B12 tendrá que estar en forma de metilcobalabina. Luego el magnesio es muy importante, la vitamina B12, la colina, el inositol. La colina, que por ejemplo está en la yema de los huevos. Quien pueda tomarla es una fuente estupenda de colina que también es necesaria para la metilación. Y el inositol, por ejemplo, está en la legumbre, los cereales integrales, quien pueda tomarlo. Bueno, Y la trimetilglicina, también muy importante para la metilación, y está en la espinaca, que sí que se suelen tolerar muy bien, incluso el brócoli, que aparte aporta sulforafano. Bueno, no me voy a, pero que me conoce ya sabe que soy muy fan de brócoli. Y luego, por supuesto, alimentos que contengan metionina, como por ejemplo la semilla de sésamo, para que no, pero aporta sí, fuerza. sí, es muy interesante por eso, ¿no? Precisamente por añadir y dar un poco alternativas, ¿no? Cuando estás dentro de ese marco en el que crees que no puedes comer nada, ¿no? De ahí la importancia de lo que te decía antes, ¿no? De estar un poco en manos de un profesional que se sepa decir el que sí y el que no. Y por otra parte está bien porque esta charla se va a quedar grabada y es una forma de poder tener información para que la gente luego lo pueda ver con detenimiento y pueda saber exactamente, ah, pues mira, eso que dijo en ese momento a mí quizás se podría cumplir en mi proceso de sanación o mi problema, o saber qué hacer o qué pruebas pedir o qué analíticas para ver qué marcadores, porque eso sí que puede ayudar a... Por eso es tan importante, pues esto, que profesionales como vosotros, pues deis este tipo de información, este tipo de información a la gente, que realmente hay mucha gente que lo está pasando mal y que no sabe hacia dónde dirigirse. Por eso es tan importante. Vale, pues si quieres, pasamos a la siguiente. Dice, otra pregunta que nos decía que en el caso de histaminosis, que no es ni por crecimiento de bacterias productoras de histamina, ¿cuál podría ser la causa? Bueno, la más conocida que es el déficit de la enzima DAO, que cualquier persona que tenga una enfermedad intestinal, pues es que ya casi seguro que se la va a producir un déficit secundario de esta enzima. Pero a ver, siempre hablamos de la enzima DAO. Hay otra enzima, la HNMT, la N-metiltransferasa. Lo que pasa es que no se habla de ella porque no hay un test para analizar cuál es su actividad. Y Ya. tienen ligeras diferencias. Normalmente la DAO trabaja a nivel de intestino, a nivel intracelular, mientras que la otra a nivel extracelular, pero que puede haber un déficit de la otra enzima y ahí ya a veces decimos, ¿por qué tenemos si tengo bien la DAO? Pues nada, a ver, la otra normalmente, como se encarga de la gradación en los bronquios, pues ya si vemos que hay histaminosis que afecta a esa parte o a otras partes que afecta, que no, en las que no interviene la enzima DAO, como el riñón, el bazo, la próstata, bueno, en otros sitios, hay cosas que nos pueden hacer sospechar, pero bueno, al final todo se queda sospecha. Y luego, una razón que a nosotros nos viene mucho es con histaminosis endógena.
Es decir, Ah, ya aquí no tiene nada que ver la histamina que tengan los alimentos. Tiene que ver en cuanto a que suma y agrava. Pero, por ejemplo, los cítricos, que no tienen por qué tener histamina, sí que mucha gente, los cítricos, hacen que sus mastocitas, que son las células de defensa, liberen histamina. Igual que puede hacer liberadores los fármacos, como comenté antes, y puede ser la luz, puede ser el ruido. Y luego, una cosa que siempre repito, porque es fundamental, antes de hablar de histaminosis por los alimentos, lo primero que habría que hacer es descartar alergias mediadas por IG, porque a lo mejor tus síntomas histamínicos es porque tienes una alergia que además te esté produciendo gastritis, que a lo mejor ni siquiera te está dando rinitis o rinoconjuntivitis, que es lo típico, pero sí. a cada uno se nos manifiesta la histaminosis de una manera, aunque haya cosas más frecuentes, por supuesto. Ya, ya. Sí, sí, sí que es cierto. Vale, pues pasamos a la siguiente. Mira, nos preguntaban qué suplementos, que va un poco en relación al anterior, dice, ¿qué suplementos son los más efectivos para reducir la histamina aparte de la dieta? Vale, bueno, a ver, el principal son los antihistamínicos H1. Digo los H1 porque los H2 son precisamente para los que son antiácidos, que si alguien tiene también problemas de acidez por histaminosis, pues el ideal serían los antihistamínicos H2, porque hay otros que funcionan de otra manera. Pero bueno, si no quiere tener una dieta tan restrictiva, que sepa que se puede tomar sus antihistamínicos H1, vamos, son los típicos que dan para la alergia. Pero bueno, esto podemos dejarlo para los casos más graves. O, por ejemplo, que algún día tienes una boda y que no quieres tener una dieta tan estricta, pues te tomas tu antihistamínico y hay que vivir también, ¿no? No, Y pues es luego, en interesante esto general, también. claro. Entonces, en general, los mejores suplementos son la edad exógena, es decir, los suplementos de edad, que ya tenemos de varias marcas, hay muchos. Y a mí mi suplemento favorito es la quercetina, porque no solo estabiliza los mastocitos, que recordad que son las células inmunitarias que liberan histamina, sino que tiene muchas otras propiedades, como hace que expresemos las proteínas que son, bueno, son unas proteínas de las uniones estrechas, que lo que hace es que mantiene unidas a las células del intestino, disminuyendo así la permeabilidad intestinal. Entonces, entra menos histamina, el sistema inmunitario está menos en contacto con ciertos alimentos o sustancias que lo activan y que hacen que quiera liberar histamina. Y Sí. luego incluso hay ciertas bacterias, aunque no las tiene todo el mundo, que utilizan quercetina para formar butirato. Es decir, es uno de mis... Cualquier persona con alergia con histaminosis, le recomiendo que tome quercetina, que está de manera natural la cebolla, pero claro, si a la mayoría de mis pacientes se les recomiendo que tome cebolla por la quercetina, me tiro la cebolla a la cara. No tira la cebolla. Entonces, aquí sí que tenemos que recurrir a los suplementos. Bueno, pues eso es un dato interesante para todas las personas que tengan ese tipo de problemas, la verdad, porque hay muchos que, como la persona que nos lo preguntaba, que no sabían exactamente qué tipo de suplementación. Vale, pues si quieres pasamos a la siguiente. Esta es bastante interesante. Dice que sobre la insuficiencia pancreática exocrina, datos a tener en cuenta y algún consejo al respecto. Vale, a ver, lo primero es cómo se diagnostica. Esta es la típica causa, cualquier persona que tenga SIBO, que tenga molestias gastrointestinales, lo primero que tiene que ver es que no se deba a un déficit de enzimas digestivas, empezando por la del páncreas. Entonces, con una prueba tan simple, no invasiva, que incluso te la puede prescribir tu médico de cabecera, es una prueba en este que te pida la elastasa pancreática y la climotricina. Bueno, y si quieres también la tricina, pero esas dos, o como mínimo la fase pancreática. Si está baja, es que posiblemente está segregando poca enzima digestiva del páncreas y hay que repetir la prueba para confirmarlo. Luego, una causa podría ser una pancreatitis, pues entonces a la vez que te miren en sangre la milasa y la lipasa sérica para ver si hay una inflamación del páncreas. Pero ya os digo, puede que no haya pancreatitis, que te salgan bien los niveles séricos de la milasa y la lipasa y que tengas por debajo de 200 la tasa pancreática, que tenga Pancreática. Se dice exocrina porque el páncreas tiene dos funciones, la exocrina, que es liberar enzimas digestivas, y la endocrina,
que es la de liberar insulina. No tiene nada que ver una con otra, ¿vale? No tiene por qué estar afectada. Relacionada. Por si acaso se pide la hemoglobina glucosilada, la A1C, a quien tenga problemas del páncreas, por si acaso estuviera afectada, pero nada, no tiene por qué afectar. Y luego el tratamiento, pues nada, está claro, si tu páncreas no produce enzimas digestivas, te las tendrás que suplementar. Lo bueno de tener diagnóstico es que entonces ya tu médico de la Seguridad Social te puede prescribir las enzimas Creon, CoK, y ya habría que ajustar la dosis según sea tu deficiencia, pero la enzima vale un pastón y si te la prescribe tu médico, estupendo. Luego, si quieres, tú te las complementas con otras enzimas digestivas específicas para los FODMAP, para los galactanos, lo que quieras, pero la de base, que vale muy cara, que te las prescriban. Y eso Claro. ya es de por vida. Y como no ajustes bien la dosis, va a estar mal absorbiendo y por tanto va a tener sobrecrecimiento microbiano, diarrea y otras historias. Vale, sobre esto preguntaban ahora aquí en el directo que Jessica decía que no se entendió el otro examen. Uno era la lactasa pancreática y el otro sería. La quimotripsina, Vale, QUI, quimotripsina. La lipotripsina, vale. tripsina. Vale, Esta contestado. normalmente es la que difiere las proteínas, mientras que la lactasa pancreática la grasa. Y el problema es que normalmente, como privados, solo suelen valorar la lactasa pancreática. Y yo tengo pacientes que esa la salió bien y luego he visto en su análisis de microbiota que tiene una brutalidad de proteobacterias cuando no tomaba apenas proteína en la dieta y luego no tenía señales de tener hipocloridia. Y yo digo, estoy seguro que es que tiene que tener crimotripsina baja. Y efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues pasamos a la siguiente, si te parece. Dice, qué relación hay entre el síndrome de Gilbert y la microbiota, el SIBO y demás? Vale, pues precisamente el Guillain-Barré es una de las enfermedades genéticas que suelen derivar en SIBO. A ver, lo que pasa con el Guillain-Barré es que hay una mala conjugación de la bilirrubina y hay una falta de producción y excreción de bilirrubina y esto puede producir molestias digestivas, pero sobre todo por la mala digestión de la grasa. Entonces, hay que tener en cuenta que la bilis lo que hace es esterilizar, mata bacterias cuando se segrega. Entonces, al producirse una secreción biliar deficiente, porque para eso es necesaria la bilirrubina, entonces pues los microorganismos pueden campar a su ancha. Entonces es muy fácil para proliferar porque no tiene nada que le está atacando. Claro. Bueno, nada, que tiene otras cosas, pero con otro arma de guerra ya no vamos a contar. Vale, vale. No, bueno, pero ha quedado claro. Mira, aquí hay una también interesante que esta también es muy recurrente y que seguro que a muchas personas le van a ayudar. Si podrías recomendar algún suplemento para reparar la mucosa. Sí, hay muchos que funcionan de manera distinta y por tanto se podrían tomar de manera simultánea. A ver, mi favorito, sin lugar a dudas, es el zinc quelado con L-canosina. Quiere decir, no toma el zinc por un lado y la L-canosina por otro, no. Un suplemento que venga junto. Porque lo que hace es que estimula a la propia mucosa para que forme su propia defensa, su moco, su bicarbonato, eso sí con protector de estómago, no Sí, no. es el omeprazol, que lo Y único no, que no, hace para- bajar es la acidez, realmente protege. De esta forma se ha visto en estudios que tiene también acción antioxidante y antiinflamatoria. A ver, una cosa, yo siempre voy, cuando hablo de esto, ya voy por delante con los problemas que me encuentro en la consulta. Cuidado con los que tenéis que suplementar a muy largo con el zinc o la carnosina, porque lo que pasa con el zinc es que produce una depresión de cobre, es decir, puede producir una deficiencia de cobre. Entonces, la próxima analítica, mirar cómo tenéis los niveles de zinc, pero también de cobre. ¿Vale? Igual que con el molibdeno, que nosotros en el protocolo que tenemos de tratamiento del sulfuro, añadimos el cobre, aunque no es para tratar el sulfuro, es para evitar una complicación del tratamiento del sulfuro que es el molibdeno. Ya te entiendo. Bueno, está bien porque es una doble lectura. Es decir, sí se puede utilizar y se debe utilizar porque es muy bueno, pero siempre con cautela y mirar a posteriori cómo está.
Claro, luego hay otros suplementos muy buenos que forman como una barrera artificial de polisacáridos, como el Neobianacir, ese me gusta muy bien, complementa muy bien al otro. Y luego el Ciberel me encanta porque al final es cuando tiene sulfato y ácido hialurónico, que son constituyentes de nuestro tejido conectivo. Problema que tiene xilitol y entonces quien tenga intolerancia al xilitol que se olvide. Aunque sí que Solaray tiene otro que es solo ácido hialurónico y bueno, sí que lo podría tolerar. Hay muchos más, está el Mucosolv, que aparte de tener zinc tiene vitamina A, ya sabes que la vitamina A es fundamental para las mucosas, también tiene molibdeno, por cierto. Aquí, cuidado, tiene zinc y molibdeno. Aquí, recordad, tenéis que controlar el cobre. Y luego está mucosa con tejido, que está muy bien. Hay que tener en cuenta que haya suficiente vitamina E porque ayuda a aliviar las irritaciones cutáneas. El aloe vera siempre y cuando os aseguréis que no tiene aloína, ¿vale? Porque la aloína precisamente es la sustancia irritante y que ayuda por el crecimiento, tiene efecto laxante por la aloína. Eso aquí no es el efecto que queremos de la aloe vera. Lo queremos por su efecto regenerador. Entonces, sí, aloína. Y luego un suplemento buenísimo también, el Regaliz desglicirrado. Va a salir la primera. Es importante que sea así, no solo el Regaliz, porque si no puede producir molestia. Esto tiene propiedades antiácidas y también antiinflamatorias de la mucosa gástrica. Bueno, vamos a pasar. Interesante. Esto Qué da este interesante. tema da para mucho. Pues mira, aquí tenemos una pregunta, no son un par de preguntas que realizó un miembro del grupo de Telegram, de mi grupo de Telegram, que hablaba sobre el tema de hipocloridia, que decía, los que tenemos signos de hipocloridia porque no eructamos con la prueba famosa de bicarbonato y necesitan tomar betaína con pepsina para digerir mejor, pero resulta que nos da acidez o que directamente nos sienta mal y no podemos, la alternativa para digerir mejor las proteínas para que no llegue tanto sustrato a las bacterias proteolíticas, ¿cuál sería? Vale, pues enzima digestiva. Aquí, si no, a ver, la acidez es importante para digerir, bueno, para desnaturalizar las proteínas, básicamente descomponerlas. Entonces, pues si no contamos con la ayuda, necesitamos más proteasas en concreto. También Ajá. necesitaremos más pectinas, que otro tipo de proteasas. El problema es que es muy, muy difícil encontrar la pectina sin el ácido clorhídrico. Vienen a la vez. Pero bueno, te puedes tomar una enzima digestiva normales que tenga también quizá milasa, lipasa y luego complementarlo con proteasas naturales como con la bromelina de la piña, la papaína de la papaya, que son solo proteasas de origen vegetal y así lo refuerza. Y Reporta. luego hay que tener en cuenta que hay que masticar, hay que compensar masticando súper bien los alimentos y si te faltan piezas dentales, pues aquí va a tener que triturar todo lo que sean los alimentos proteicos, fibrosos, difíciles de digerir. Hay que ver muy poquita agua para la poca acidez que tiene, pues que dé abasto a lo que estás comiendo. Si encima tú te hinchas a comer, entonces ya el ácido sí que no llega. Claro. Y, y a cambio, pues bueno, comen más frecuentemente. No queremos que te denutra, que sí, que hay que activar el complejo motor migratorio, pero si solo puedes hacer pocas comidas, pues ya haremos un ayuno nocturno más prolongado y hay que hacer varias comidas a lo largo del día. Sí, lo que hablamos antes, un poco individualizar y en función de cada persona y de la sintomatología que tenga, claro. Porque ahora no entras, pero hay gente que según su microbiota tiene contraindicado el ayuno intermitente. Pero bueno, Exacto. nada, para... Ese es otro tema. Es otro tema. Eso te lo más, sí. Vale, nos comentan, dice, ¿qué diferencia hay entre tomar un herbáceo amargo para crear más jugo gástrico, que va en relación al anterior, y tomar betaína o vinagre de manzana? ¿Hay alguna diferencia? Muchas. Muchas. A ver, la diferencia más importante es que la hierba amarga también estimula la secreción de bilis y por tanto aquí nos van a ayudar a la digestión no solo de las proteínas, al aumentar la acidez del estómago, sino que también van a facilitar la digestión de la grasa por esta secreción de la bilis.
Pero lo que tenéis que tener en cuenta con la hierba amarga es que normalmente hay que tomarla de unos 10 a 15 minutos antes de las comidas para asegurarnos que hay suficiente tiempo para que se formen las secreciones antes de que ingiramos los alimentos. Pero es que por esta misma razón no se debería tomar en caso de gastritis y aún menos si hay úlcera gástrica o si hay un reflujo gastroesofágico. Pero es que tiene muchas otras contraindicaciones. Por ejemplo, si hay un sobrecrecimiento de bacterias desconjugadoras de sales biliares, como van a estimular la secreción de bilis, entonces se van a producir más ácidos biliares secundarios que sabemos que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Bueno, otros problemas, pero es que hay más contraindicaciones. Por eso cuando decimos de que hay que ajustar el tratamiento y que el tratamiento de uno no vale para otro, que para estar contraindicado, pues mira, otra contraindicación de la hierba amarga es que digamos que tiene un sobrecrecimiento de bacterias patógenas que son tolerantes a la bilis y tú estás estimulando la secreción de bilis. Pues entonces le estás dando una ventaja competitiva, porque quien no tolere la bilis, que normalmente las protectoras no toleran la bilis, se mueren y tú digamos que tienes una listipes que le encanta la bilis, entonces no solo te va a producir más sulfuro de hidrógeno, sino que te puede dar una infección intraabdominal como apendicitis y, bueno, y cosas más feas. Entonces, por eso volvemos a la necesidad de conocer cómo está nuestra microbiota, porque hay muchas cosas que pueden estar contraindicadas y nosotros no saberlo. Claro, de ahí la importancia pues, de saber exactamente en qué punto está nuestra microbiota en particular, porque evidentemente cada organismo y cada microbiota es muy personal y por lo tanto hay que ajustar muy mucho, como estás bien diciendo, el tratamiento y qué suplementarte o no, porque muchas veces lo que creemos que te puede estar ayudando, al contrario, te puede perjudicar. Claro, a ver, hay otras opciones de hierbas. Por ejemplo, el laurel se cree que puede aumentar la secreción en el momento del estómago. Incluso en un estudio se observó cómo tenía un papel protector de las heridas producidas en el estómago, concretamente por el consumo de alcohol. Vuelvo a dar un tirón de oreja para que te hagas de la primera. A ver, aquí por supuesto quiero dejar claro que me estoy refiriendo a las infusiones hechas con laurel. Si tú te tomas la hoja, eso es irritante y si te puede hasta atragantar y la podemos liar. Y luego, de herbáceo, el más importante cuando hay una dispepsia o una dificultad para la digestión es el jengibre. No solo porque es un antiinflamatorio muy potente que ayudaría a reducir la inflamación del estómago producida por la baja acidez, sino que es que además va a estimular la producción y la secreción de enzimas digestivas y es que además promueve las contracciones, específicamente la del antro del estómago, facilitando así el vaciado gástrico, porque si la estimula el reflujo. Mm, ha habido un problema con la conexión, parece ser. A ver si se soluciona. Oh, se ha salido Maika. Posiblemente haya tenido un problema de conexión y se ha salido de... Espera, vamos a volver a... Es lo que tiene los directos y las conexiones, que en ocasiones pues ocurre pequeño fallo. Vale, la estamos invitando a unir. Decir que la verdad es que está haciendo muy interesante como se preveía. y... Y es una lástima que haya ocurrido ahora este problema. Pero la verdad es que es muy, muy interesante. Porque ofrece muchas claves que a todos nos pueden ayudar de una manera u otra, o según en qué momento nos encontremos. Y la verdad es que nos beneficiamos todos, ¿no? Tener la disponibilidad y poder acceder a este tipo de profesionales como Maika y que nos den y nos compartan su conocimiento es un regalo realmente, porque nos ayuda a poder llevar un poco mejor
pues todas nuestras patologías y la sintomatología que va añadida, que los que la pasamos, como le estamos pasando, sabemos perfectamente lo que es. Parece ser que se está uniendo Maika ya. ¿Veis? No te vemos. ¿Me veis? Escuchar te escucho, no te veo. Vale, voy a hacer lo de antes. Apago la cámara. Vale. ¿Ahora? No, te escucho, pero no te veo. No me acuerdo cómo lo he hecho antes. Ah, vale. ¿Sabes lo que era? Yo me acuerdo, lo mismo que antes, que tenía la cámara al revés. Al revés. Voy a darle la vuelta. Vamos a verlo. Ahora sí. Al final bueno, disculparme, como pensaba que lo iba a hacer con el portátil, luego he visto que no puedo conectarme con el portátil, pues no le he hecho caso de cargar al móvil. Así Bueno, que nada. ya Estaba hablando de la diferencia entre la hierba amarga, el vinagre. Tengo que hablarlo por el por qué lo desaconsejo y por qué el ideal sería la betaína clorhidrato. Voy a ver si puedo apoyarlo aquí. Que desaconsejas el vinagre de manzana. Sí, Vale. ¿vale? Más No, que lo nada digo, porque tenemos es una interesante. opción mejor. Vale, es interesante ¿Sí? eso, ese dato es interesante porque ocurre que muchas veces salen al mercado o la información que hay al abasto a través de Internet, que sabemos que hay que ser muy minucioso a la hora de coger la información, porque a veces es contradictoria y a veces controvertida. Entonces, el vinagre de manzana está como muy en auge, que hay que añadirlo a todo y hay que estar ahí siempre con el vinagre, no sé qué. Pero claro, no para todos. Lo que sirve para uno puede perjudiciar y mucho a otros. Entonces, es interesante. Volvemos otra vez a lo mismo, ser tan minucioso a la hora de ponerse en manos con personas que realmente saben lo que te puede ir bien a ti en concreto. Porque eso que estás diciendo suena interesante porque hay muchas personas que hablan de vinagre de manzana como si fuera la panacea. Sí, exactamente. A ver, aquí estamos hablando de aumentar la acidez del estómago. Lo que pasa, lo que estoy viendo en la práctica clínica es que quien tiene hipocloridia suele tener dañada la mucosa. Entonces, claro, si damos el vinagre, que normalmente, por supuesto, hay que darlo diluido, porque si no, por donde vas te lo va abrazando. Y, por supuesto, recordad, si lo vais a tomar aún así de vinagre de manzana, siempre con pajita, porque si no te erosiona el esmalte y enseguida ya te puede venir la caries, te deja protegido. Entonces, siempre si lo tomáis, si no me hacéis caso y lo tomáis, pues por lo menos en mi caso de tomarlo con pajita. Igual que con limón. Si tomas limón una cucharada diluida en agua, de vinagre normalmente una cucharadita diluida en agua. El problema es que te va pasando por la mucosa de la boca, del esófago, del estómago y por donde va pasando te está erosionando más la mucosa del esófago. Y luego realmente no tiene mucha potencia. Es verdad que es una ayuda, pero en la mayoría de los casos, si es hipoclorito grave, no te soluciona la papeleta. Entonces, si tenemos una alternativa mejor que la betaína clorhidrato, es decir, la betaína HCl, no confundáis con la betaína sola, que es una vitamina, ¿eh? Tiene que poner HCl. Eso, como viene en cápsula, pues tú te la tomas y ya no se abre hasta que llega al estómago, Claro. que sí que está preparado para ese contenido ácido. Claro. Básicamente, esa es la razón por la que lo desaconsejo. A ver, si no tienes ningún problema de mucosa y te quieres ahorrar el suplemento, pues estupendo. Pero además, lo bueno que tiene la vitamina clorhidrato es que incluso puedes ajustar la dosis a lo que necesitas. Puedes tomar dosis mayores o menores. Claro. Con el vinagre de manzana es que eso es difícil ajustarlo. Ajustarlo, claro. Vale, pues mira, si te parece pasamos a la siguiente, que esta también es interesante. Esta era una pregunta... Antes de que pase, Sí. estoy viendo, porque me llegan muchos pacientes, unas cosas que solemos pedir en la analítica, el zinc. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Y por qué tiene hipocloridia? ¿Vale? Por supuesto, estamos en el bote píloro y todo eso. Pues en muchos casos es simplemente porque tiene un déficit de zinc y es necesario el zinc para la producción de ácido clorhídrico. Ya, claro. Nada, es sencillo, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta, que tenga hipocloridia. Me parece correcto, claro. Lo comentaba una chica en mi grupo de Telegram, y dice, ¿algún problema digestivo que pueda causar picor anal crónico sin ser parásito?
Vale, de hecho muchos problemas digestivos acaban con picor anal. Es extremadamente frecuente, lo que pasa que no es lo típico que se suele comentar entre los pacientes. ¿Por qué es común? Porque la mayoría de los pacientes que tienen mucha diarrea, muy frecuente y además muy acuosa, ¿vale? Pues este tipo de diarrea al final acaba erosionando, sobre todo si la diarrea es por mala absorción de hidrato de carbono. Entonces va a ser más cívica, estas veces van a ser más ácidas y van a irritar más el ano Claro, y al final produce picor anal. Pero es más, ¿qué implica cuanto más diarrea? Más limpieza y muchas veces pues con jabones y los jabones son muy, muy irritantes. Entonces habría que utilizar un jabón especial y, y en la mínima cantidad. Y a veces se utiliza algo peor que el jabón, que son las toallitas húmedas, que tienen un montón de compuestos irritantes y al final a lo mejor no es la propia diarrea, sino el tener que limpiarte tan frecuente lo que te está produciendo la molestia. claro. Y luego, por supuesto, hay que descartar que haya hemorroides. Hay a veces hemorroides superficiales que, bueno, incluso la antena, pero sobre todo las que están más en el ano, que producen picor y a lo mejor hay quien ni es consciente que las tiene. Y claro, y luego que haya fisura anal. Hemos hablado de la diarrea, pero digamos alguien que tenga mucho estreñimiento y cada vez que va al baño echa un pedrusco, pues eso va produciendo fisuras anales. Eso también produce prurito. Incluso la incontinencia fecal que hay cuando está inflamado, hay una inflamación de recto. Al final esa inflamación también produce incontinencia fecal y al final, mientras está pasando la heces, todo eso está actuando como un irritante. Claro. Luego, si queréis comento un caso por si a alguien más le pasara, era una paciente que tenía mucho picor anal, pero que además le salían como costras. Entonces yo le pregunté si tenían empético. El empético es como un herpes, pero que sale dentro de las fosas nasales. Es decir, pica mucho y luego se forma costra. Y me dijo que también le pasara. Entonces le dije que se hiciera una analítica a ver si tenía el estreptococcus piógeno, el estafilococcus aureus, porque si lo tiene aquí es muy fácil que se haya contagiado en el ano. Y efectivamente, se Ajá. tomó la mucopirina, el antibiótico, uno de amplio espectro que funciona para eso, y, y con eso se ve el problema. Qué curioso. Muy curioso, muy curioso. Pues mira, aquí hay otra que también es muy recurrente, sobre el tema de las curvas en las pruebas de SIBO. Dice, ¿puede una curva absolutamente plana de SIBO deberse a la disbiosis y no al sulfuro? Vale, lo primero es especificar que el sulfuro es un tipo de disbiosis que se caracteriza por un aumento de la bacteria que produce sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Entonces ya de por sí es sulfuro. ¿Qué es lo que pasa? Que al final las hidrogenotrofas, bueno, las que consumen el hidrógeno básicamente son las arqueas, que cogen 4 moléculas de hidrógeno para formar una molécula de metano, y las sulforreductoras que cogen 5 moléculas de hidrógeno para formar una de sulfuro de hidrógeno. Entonces, si vemos una curva que los puntos de corte, tener en cuenta para Parece. Siento el problema. Es lo que tienen los directos. De hecho, se ha dilatado bastante, como ya se preveía, yo ya lo preveía que otra vez nos ha ido Maika, se ha quedado sin conexión o
decía que yo ya preveía, claro, este tipo de directos, aparte de que nos ofrecen una gran ayuda y una gran información, nos pueden dar para no solo uno, para 50 directos y de 4 horas cada uno. Y aún así nos quedaríamos cortos. Y hay muchísimas preguntas que se quedarán en el tintero y que intentaremos hacer más directos con Maika de una manera más seguida para poder dar salida a todas esas preguntas que se van a quedar en el tintero y que de buen seguro ayudarán a muchas personas. Es una lástima que tengamos estos problemas con la conexión, pero vamos a ver, aceptamos, a ver si se une de nuevo. Intentaremos para la próxima. Perdonad, creo que ha sido un fallo de mi internet y me he salido. Sí, Bueno, sí. ¿me interrumpo o sigo por lo que iba? ¿O No, termino la sigue, sigue. Adelante, adelante. No, está diciendo, la única explicación de que no subiera los gases, ¿vale? Más de 3 partes por millón de metano o de 10 de hidrógeno y que no fuera por sulfuro de hidrógeno, que es lo que no estamos viendo en la curva, y vemos el hidrógeno y el metano, entonces damos por hecho que el sulfuro sería que alguien se haya hecho una limpieza de colon, entonces si no hay bacterias, pues claro que no hay fermentación. O que acaba de tomar una brutalidad de antibióticos y se lo ha cargado todo. Entonces, claro que no se puede fermentar. Si no, me temo que seguramente va a ser un libre sulfuro. Claro. Vale, pues mira, vamos a pasar. Nos quedan 2 preguntas de las que nos habían remitido con anterioridad al directo. Y esta me parece muy interesante, aparte que se trata de un niño pequeño, entonces, pues la pregunta en sí ya tiene importancia. Nos dice que ¿por qué puede vomitar un niño en los varios intentos con la dieta previa de SIBO antes de tomar el sustrato en sí? Es decir, durante la noche previa de la prueba, al parecer, siempre vomita y por lo tanto no se puede hacer. ¿A qué crees que puede ser debido? Quizás ella misma relata a continuación, y va hilada una a otra, que dice que quizás porque hay exceso de proteolíticas y por eso le sienta mal tanta proteína a la hora de la preparación. A ver, respecto a las proteolíticas, tendría sentido, sobre todo si el niño tuviera una enfermedad renal y tuviera síndrome urínico y esta acumulación de desechos nitrogenados da náusea y vómitos. No creo que sea el caso. Pero es cierto, cuando se acumulan muchos desechos, además si hay mucho proceso putrefactivo, que es cuando estas bacterias, protobacterias, fermentan las proteínas, es verdad que a lo mejor está tan intoxicado esto que como responde el cuerpo es vomitando. Pero no creo que sea la cosa más plausible. A ver, también descarto que sean vómitos psicógenos, es decir, que el niño le dé tanto asco, estás comiendo todo el día lo mismo, que la manera que los niños rechazan comer, pues cogen y vomitan. Ha dicho creo que es por la noche antes de acostarse. Eso sería el momento de ofrecer la comida, que estás quedado y reacciona así. Entonces eso lo descarto. Quizás por una hipoglucemia, lo que pasa es que la hipoglucemia normalmente no se manifiestan así, pero por si acaso lo que tendría que ver es si tiene una sudoración, concentración fría, si el niño está muy irritable o de mal humor, si está como muy cansado, si le cuesta hablar o incluso recordar cosas. Ves estos síntomas de hipoglucemia, por si acaso. Que aprovecho a decir, los niños no deben evitar el arroz recién cocido, las pruebas de preparación, ellos no tienen suficiente reserva de glucógeno. Es decir, que quizás la cena que no tome, pero para desayunar para comer, que se tome este arroz recién cocido, que no va a haber ningún problema y deben tomarlo los niños. Entonces, buscando causas, habría que ver qué es lo que pasa en esta dieta de preparación, que al final se toman muchos alimentos muy ricos en histamina. Vamos a ver si no tuvieran problemas de histaminosis, porque la migraña, como se manifiesta en niños pequeños, es con el síndrome de vómitos cíclicos. Entonces, vamos a ver si pudieras ir por ahí los tiros. Vale. Claro, sí, sería una buena explicación a eso, claro, porque siempre que relataba, porque aparte es una mujer que está dentro de mi grupo de Telegram y siempre había comentado eso y era como una pregunta muy recurrente que tenía la pobre. Los vómitos. Mira a ver si le pasa en otros momentos, que prueba de alimentos que sean más ricos en histamina, a ver si vomita. Vale, se lo consultaré. Gracias.
Vale, y la última pregunta que teníamos, de las que ya teníamos cursadas, es ¿cuál es la posible causa del reflujo biliar y cómo se puede tratar? Vale, a ver, el reflujo biliar es cuando pasa, normalmente es porque hay un fallo en el esfínter, el píloro, que es el que separa el duodeno, es decir, el intestino delgado, del estómago. Si por alguna razón no cerrara bien, como por ejemplo, pues puede ser por una úlcera, que haya una úlcera péptica, que esté ahí obstruyendo y hace que ni se abra ni se cierra bien. Entonces es muy fácil que el contenido refluya. También la gente que haya sido sometida a una colecistectomía, que le hayan extirpado la vesícula biliar, también se sabe que lo tiene más fácil que haya un reflujo. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente no se queda ahí ya la bilis. Como luego no cierre bien el cardiac, que es el esfínter esofágico inferior, es decir, que separa el estómago del esófago, va a subir también, no solo la bilis, sino también el jugo gástrico también va a subir y va a producir una enfermedad de reflujo gastroesofágica no ácida, como se dice, porque está el ácido más la bilis. Y eso ya pues tiene complicaciones como el barre y en cuanto al tratamiento, a ver, este no es tan fácil como un reflujo gastroesofágico normal que con medidas dietéticas. Hay algunas que funcionan y, por supuesto, el tabaco habría que evitarlo. Y ya las típicas de reflujo, de pequeñas comidas más frecuentes, no acostarse, es decir, todo lo que... Pero esto ya para evitar que suba para el esófago. Esas mismas medidas que he comentado antes, esto también nos va a valer para esto. Pero en casos graves lo mismo, hay que recurrir a la cirugía y a medicaciones. A veces incluso dan la resina colestiramina. Bueno, a veces necesitamos medicamentos. Tenemos remedios naturales, pero por desgracia no siempre es suficiente. Hay unas cápsulas de olmo rebaladizo o también se podría tomar manzanilla, altea, regaliz, desglicirrena, a ver, ahora no me sale, desglicirrado. Difícil pronunciar. Eso también podría ayudar, pero va a ser más complicado el otro tipo Ya, ya. de reflujo. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que ya teníamos de base. Llevamos una hora de directo. En principio era lo que se preveía. Si quieres, podemos contestar un par de preguntas más que se han dado en el directo y lo dejaríamos ahí. Es una pena, pero si te parece, hacemos Sí. un par de ellas de las que hay en el directo, ¿sí? Sí, Vale. a veces algunas así más genéricas que le pudiera valer a la mayoría. Y si no, si ves que se han quedado mucho en el tintero, las podemos guardar y para el siguiente live, porque sé que es muy frustrante quedarte con las ganas de que te respondan algo. Y es Sí. verdad que tengo una tendencia a extenderme mucho, pero es que como hay tantas cosas que las veo importantes que pienso, ¿y cómo no comento esto? Claro, ese es el problema, que tenemos, por lo que veo hay varias preguntas en el directo, ¿vale? Que son, así de forma generalizada no hay muchas, son bastante personales, por decirlo así, y entonces sí que es cierto que me da pena dejarlas ahí en el tintero, pero si quieres podíamos tomar un poco de notas sobre ellas, yo me encargo de ello, y pues ponerlas al próximo directo, que seguro que vamos a tener más, ¿verdad, Maike? Vamos a disfrutar contigo, ¿no? Bueno, yo soy la primera que disfruto. Si no lo hago más es porque no me da la vida, porque no No me tengo da la vida. tiempo. Lo sé, Pero lo sé. aseguro que yo creo que disfruto más que vosotros. Con lo que me gusta hablar, imaginaros si me lo paso bien. Bueno, la gente lo agradece muchísimo. Y yo lo comentaba antes cuando había un pequeño corte, comentaba eso, ¿no? Que poder tener la posibilidad de poder tener a profesionales como tú que nos den tanta información y nos ayuden de esta manera, yo creo que es de agradecer, ¿no? Yo creo que la gente es algo que se debería de agradecer porque no todo el mundo está predispuesto a compartir esa información y a dar tantas respuestas sobre dudas que tenemos todos, ¿no? En algún momento de nuestro tratamiento. Y yo creo que eso es de agradecer. Y poder tener la oportunidad de poder estar aquí y poder repetirlo en el futuro, yo creo que eso la gente lo agradece muchísimo. Estupendo. Pues nada. Ay, antes de irme voy a aprovechar a anunciar, bueno, una avanzadilla, ¿vale? En primicia, La en el verdad. equipo de Aristea estamos preparando un retiro en la Alpujarra Granadina los días 19, 20 y 21 de noviembre, donde vamos a participar
todos los que formamos parte de Aristea. Aparte van a venir 2 profesionales sanitarios. Y bueno, ahora mismo no voy a dar más detalles porque primero queremos acabar el programa y ya si no, en el siguiente live o haré uno específico para hablar de todos los detalles. Pero Pues bueno, eso sería básicamente lo interesante. ¿qué? Hacer un live exclusivamente de ello y dar información un poco más detallada sobre ello, ¿qué te parece? Por ejemplo, del programa, de los talleres que vamos a dar, quienes vamos a participar. Pero vamos, nuestro objetivo está claro, no solo aprender, sino también una convivencia de ponernos cara. Yo estoy deseando ponerle cara a muchos pacientes que los conozco a través de su analítica, porque muchas veces que lo atiende directamente, bueno, normalmente que lo atiende directamente alguien del equipo, pero siempre estoy ahí detrás y que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y que aprendamos y que resolvamos muchas dudas, porque aparte de las charlas, los talleres, ahí estamos todos para que nos bombardeen a preguntas. Pues eso a la gente le va a gustar mucho, eso es una buena iniciativa y me parece genial, porque a la gente le va a gustar y tener la posibilidad de poder teneros tan cerca y poder pedir mucha información, hacer preguntas, conocernos, intercambiar opiniones y tal, eso para mí yo creo que va a ser súper interesante. Bueno, Entonces, hijo, espero que tú también puedas venir. Ya sabes que estás bueno, invitado y yo así que eso como un extra. A ti te pongo como ¿cómo se dice? De gancho. Tenéis que venir solo para conocer en persona, Cisco. Yo encantado, gracias por la invitación y haré todo lo posible para estar allí. Haré todo lo posible para estar allí. Bueno, deciros que ha sido un placer para mí poder tener este primer live con Maika y que lo hayáis disfrutado. Cualquier tipo de información que queráis al respecto, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis que se resuelva, me podéis escribir a mí directamente y yo se la transmitiré a ella. Y pasaré también el correo para pedir información al respecto de esto último que ha dicho del retiro, Maika. Pasaré el correo donde podéis informaros y enviar si queréis solicitar información para que podáis poneros en contacto con ellos. ¿Te parece, Maika? Sí, estupendo. Bueno, es fácil. retiro@aristeanutricionistas, acabado en s.com. Y en cuanto a que tengamos toda la información, os responderemos simplemente con la información de retiro, sin compromiso, por supuesto. Perfecto, pues ya tenéis ahí la información. Muchas Pues, gracias. Maika, un placer. Y un gran abrazo a todos los asistentes. Venga, que vaya muy bien. Chao. Un saludo. Chao.